Hay un pueblo en la costa de Málaga que hoy vende postales de calles blancas y balcones floridos. Hay un pueblo donde los turistas se hacen fotos junto a azulejos de cerámica y beben vino dulce en terrazas con vistas al Mediterráneo. Pero si subes apenas 1 kilómetro por encima de ese pueblo, si dejas atrás las tiendas de souvenirs y sigues el sendero de tierra que serpentea entre chumberas y pitas, llegarás a una montaña que guarda algo que Frigiliana no pone en sus folletos turísticos. El lugar donde, una madrugada de junio de 1569, miles de personas eligieron el vacío antes que la esclavitud. Esto no es una leyenda medieval lejana. Esto ocurrió aquí, en la Axarquía malagueña, hace apenas 450 años. Y todavía hoy nadie sabe qué pasó realmente con el hombre que lo organizó todo. Hoy no vamos a hablar de castillos ni de reyes en sus tronos. Vamos a subir a una roca. Se llama el Peñón de Frigiliana, aunque los viejos vecinos todavía lo nombran como el Fuerte. Es una mole caliza que se levanta casi 1000 metros sobre el nivel del mar, con paredes tan verticales que parecen cortadas a cuchillo. Desde su cima se domina toda la Axarquía, el mar a un lado, la sierra de Almijara al otro, y en medio un laberinto de barrancos y cuevas que durante siglos sirvió de refugio a quien necesitaba desaparecer del mapa. En la primavera de 1569, España atravesaba una herida abierta. Casi 80 años después de la caída de Granada, decenas de miles de moriscos, descendientes de musulmanes convertidos al cristianismo por la fuerza, seguían viviendo en el antiguo reino nazarí, atrapados entre dos mundos que ninguno de los dos querían del todo. Y entonces, en 1567, Felipe II firmó una pragmática que les arrebató lo último que les quedaba: su lengua, sus vestidos, sus baños, sus costumbres. Fue la chispa, y en las Alpujarras, y muy pronto en la sierra de Bentomiz. Esa chispa se convirtió en incendio. Lo que voy a contarte a continuación es la historia de ese incendio en la Axarquía. Una historia de asedio, de resistencia desesperada, de una desaparición que nunca se resolvió. Y de un pueblo que, sin saberlo del todo, sigue caminando sobre una tumba colectiva cada vez que sube a admirar las vistas. Cuando la rebelión de las Alpujarras estalló en diciembre de 1568, las autoridades cristianas de la costa malagueña confiaron en que el fuego se quedaría lejos, al otro lado de Granada. Se equivocaron. En apenas unas semanas, los pueblos moriscos de la sierra de Bentomiz, Frigiliana, Cómpeta, Sayalonga, Árchez, se alzaron en armas. Y a diferencia de otras zonas donde la revuelta fue improvisada, aquí hubo algo más peligroso para la corona: liderazgo. Su nombre era Hernando Eldarra. No era un pastor desesperado, ni un campesino sin nada que perder. Era vecino acomodado de Frigiliana, descendiente de antiguos alcaides hispano-musulmanes. Un hombre con linaje, con contactos y con la inteligencia militar necesaria para transformar una revuelta dispersa en una resistencia organizada. Junto a él, Martín Alguacil, cabecilla morisco de Cómpeta, consiguió algo que ningún corregidor cristiano esperaba: unificar a los pueblos de toda la sierra bajo un mismo mando. Cuando quedó claro que la revuelta no se iba a apagar sola, miles de familias moriscas tomaron una decisión drástica. No esperarían en sus casas a que llegaran los tercios. Reunieron lo que pudieron cargar, arrearon sus ganados, cogieron a sus hijos y subieron. Subieron hacia lo alto del Peñón de Frigiliana, hacia esa fortaleza natural que la naturaleza llevaba millones de años esculpiendo, como si supiera que algún día haría falta. La primera respuesta militar cristiana llegó desde Vélez, Málaga. Su corregidor, Arévalo de Zuazo, subestimó lo que tenía delante. Marchó hacia el Peñón sin refuerzos suficientes, convencido de que una muchedumbre de civiles armados con poco más que su desesperación no aguantaría el primer envite. Se equivocó de forma sangrienta. Los moriscos, atrincherados en la cima, contaban con la mejor artillería que existe cuando no tienes cañones: la gravedad. Empujaron rocas de varias toneladas ladera abajo contra las columnas cristianas que intentaban escalar por los únicos accesos posibles, estrechos y expuestos. La tropa de Zuazo se retiró destrozada. Fue la primera gran humillación militar de la campaña en la Axarquía, y corrió como la pólvora. El Peñón de Frigiliana parecía inexpugnable. Lo que en mayo de 1569 era un problema local de orden público, para Madrid se había convertido en una cuestión de Estado. Felipe II no podía permitirse que un puñado de pueblos costeros
humillara a la corona a las puertas de Málaga. La respuesta llegó con nombre y apellido: Luis de Zúñiga y Requesens, comendador mayor de Castilla, uno de los militares más experimentados de la monarquía. Requesens no cometió el error de Zuazo. Trajo consigo tropas veteranas de los tercios, desembarcadas desde Nápoles, Sicilia y Piamonte, soldados curtidos en las guerras de Italia, acostumbrados a asedios y a terreno hostil. Frente al Peñón se concentró un ejército de más de 6.000 hombres entre soldados imperiales e infantería mercenaria. No era ya una escaramuza local, era una máquina de guerra imperial puesta al completo servicio de tomar una sola roca. Durante días, el Peñón resistió. Dentro, miles de personas, combatientes, pero también ancianos, mujeres y niños, sobrevivían en condiciones cada vez más desesperadas, rodeados, sin posibilidad de huida, viendo cómo el círculo de acero se estrechaba metro a metro. Fuera, Requesens ordenó una maniobra de tenaza: atacar desde varios frentes a la vez para fragmentar la defensa y no dar tregua a las rocas que tanto daño habían hecho semanas antes. El 11 de junio de 1569, tras casi 2 semanas de asedio, las defensas cedieron. Y lo que ocurrió en las horas siguientes es la parte de esta historia que los libros de texto resumen en una sola frase fría: cerca de 2.000 moriscos muertos. Miles de prisioneros, reducidos a la esclavitud, vendidos, dispersados. El último gran baluarte de Al-Ándalus en el litoral malagueño había caído, pero las cifras, por brutales que sean, no cuentan lo que la memoria popular sí conservó. Existe una tradición oral, transmitida durante generaciones en la Axarquía, que habla de algo que ninguna crónica oficial se atrevió a describir con detalle: el momento en que las murallas naturales del Peñón se rompieron. Y las mujeres moriscas comprendieron que no había escapatoria. Se dice que, antes de caer en manos de los soldados, muchas prefirieron saltar al vacío desde los acantilados con sus hijos en brazos. Muerte antes que rendición. No hay un solo documento firmado que lo certifique con nombres y fechas, pero la fuerza con la que esa imagen ha sobrevivido durante 4 siglos y medio en la memoria de un pueblo pequeño no es casualidad. Las leyendas más resistentes suelen nacer de un fondo de verdad demasiado doloroso para escribirse. Y luego está el misterio que de verdad desvela a los investigadores locales. Hernando el Darra, el estratega, el líder, el hombre que había logrado lo que nadie más consiguió en la sierra de Ventomiz, jamás apareció entre los cadáveres del Peñón. Ni capturado, ni ejecutado, ni identificado. Los cronistas imperiales registraron su fuga sin poder explicar cómo la logró rodeado por 6.000 hombres. La tradición popular sostiene que aprovechó la oscuridad y los barrancos que él, como vecino de Frigiliana, conocía mejor que ningún soldado napolitano recién desembarcado, y que cruzó el estrecho de Gibraltar hacia el norte de África. Nunca fue encontrado, nunca volvió, y en el imaginario de la Axarquía se convirtió en algo parecido a un fantasma. El líder que se disolvió entre la niebla, con la promesa silenciosa de regresar algún día. A eso se suma otra capa de misterio, más terrenal, pero igual de persistente: la leyenda de los pasadizos ocultos. El terreno kárstico de la Sierra de Almijara, plagado de cuevas y simas naturales, alimenta desde hace siglos la creencia de que bajo Frigiliana existen túneles secretos por donde los caudillos moriscos evacuaron a parte de la población antes de la carga final, y donde escondieron joyas, monedas de oro y documentos del antiguo reino nazarí. Nadie los ha encontrado nunca, pero nadie tampoco ha dejado de buscarlos. Hoy, si subes al Peñón de Frigiliana, apenas encontrarás ruinas cubiertas de matorral y un mirador desde el que se ve el mar. No hay placas, no hay un gran monumento, solo el silencio de una roca que en junio de 1569 fue, durante 13 días, el último rincón libre de Al-Ándalus en toda la costa malagueña. Y quizás por eso esta historia sigue viva de boca en boca en los pueblos de la Axarquía, mientras los libros de historia la despachan en un par de líneas. Porque hay preguntas que 450 años no han conseguido responder. ¿Dónde murió realmente Hernando el Darra? ¿Existieron esos pasadizos? Y si es así, ¿qué guardan todavía? Y sobre todo,
¿Cuántas historias como esta hay escondidas bajo los pueblos blancos que visitamos cada verano sin hacernos la pregunta? Si esta historia te ha atrapado tanto como a nosotros al investigarla, suscríbete al canal, porque cada semana desenterramos un nuevo misterio del pasado de España que casi nadie recuerda. Y cuéntame en los comentarios, ¿crees que Hernando el Darra logró escapar de verdad? ¿O su leyenda es solo la manera que tuvo un pueblo de no aceptar una derrota tan absoluta? Nos vemos en el próximo capítulo de España en el tiempo.